Creó a través de la Ley de Urgente Consideración la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, cuya presidenta y coordinadora del grupo multidisciplinario técnico y científico honorario es la doctora en Derecho y licenciada en Psicología, Marta Balfre, que tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Qué gusto de verte, Marta. ¿Qué tal? Hola, Buen día. ¿Cómo te va? Bienvenida. Te voy a hacer una pequeña Sí, corrección. sí, por favor. Lo que creó la Ley de Urgente Consideración es el Grupo Técnico Honorario de Cárceles. Lo que La llamamos- academia lo que es le privada. llamamos- Ah, perfecto. La academia es privada. ¿Y coincidieron la creación de No, ambas? la academia fue primero. Ah, bien. Bastante antes. Bien. Lo que se crea es, digamos, El grupo técnico honorario el para... que la prensa ha llamado el GACH de las el cárceles. famoso GACH de cárceles, exactamente. En momentos críticos, además, del sistema carcelario, Sí, ¿no? en momentos... A ver, nosotros hace años que venimos en crisis con tema cárceles, ¿verdad? No es nuevo. Sí. Desde que vino Novak y hizo los informes que dijo que el sistema nuestro estaba totalmente colapsado, para acá venimos remando con ese rótulo de que las cárceles uruguayas dejan mucho que desear, porque en realidad no solo que no rehabilitan, sino que de alguna forma contribuyen a que se perpetúe la situación delictiva. Sí, nadie defendía el sistema carcelario, que yo sepa, ¿no? no. Digo, creo que hay unanimidad en ese sentido y diagnóstico. El tema es la salida. La salida no es fácil, porque cuando vos tomamos los últimos números, ¿no? Este gobierno tomó la cárcel con 11.789 presos. Hoy estamos en 14.759, es casi un aumento de 3.000 presos. Ya tenías una cárcel en situación compleja. Se había hecho la famosa Triple P en Punta de Rieles, que es una cárcel modelo en el sentido de cómo está estructurada, cómo funciona. Pero fíjate algo, esa cárcel fue construida con un hospitalito con los mejores equipamientos que te puedas imaginar, pero no tenía personal. Recién ahora va a estar el presupuesto para que ese hospitalito esté operativo. Entonces, tú venís con un incremento de población carcelaria, con cárceles departamentales, por ejemplo, como la de Flores, que fue cerrada, que eran de 1850, al lado de las jefaturas. Imagínate lo locativo, las condiciones. Bueno, que la idea es, se cerró la de Flores, hay idea de cerrar 3 más, pero claro, tú para cerrar esas tenés que abrir nuevas. Sí. Y ¿Dónde metés además, a los 1800? o sea, entonces tenés un problema, se están haciendo módulos. El problema es que, como siempre, corremos de atrás, Claro. porque somos un país pobre. O sea, entonces tampoco podés decir, bueno, tomen todo esto, hagan cárceles, vamos despacio. Y aparte tampoco es en un país que los recursos son escasos. Entonces, como yo digo, el presupuesto es una torta. Entonces, si vos ampliás esta porción, esta otra la tenés que afinar. Entonces, es lo que, ¿entendés? Entonces, eso genera todo un problema de ver, bueno, qué recursos le damos y después cómo los utilizamos. Marta, yo sé que los ciudadanos tenemos una visión muy subjetiva vinculado a la delincuencia, tiene que ver mucho con las cosas que nos han pasado, entonces uno a veces pide cosas, desea que se los trate de tal o cual manera a los delincuentes. Entonces yo admito que los comentarios como ciudadanos son muy subjetivos y variados, pero te pregunto a vos, una mujer del derecho, ¿qué es mejor? ¿Que haya muchos presos en la medida en que se los encuentra y se los puede encarcelar? O en definitiva, no, porque también en un momento se liberaron 700 presos para descongestionar. Sí. Y se decía que era para humanizar. Sí. Entonces, ¿o es mejor que no estén en las cárceles quienes infringen la ley? A ver, como todas las cosas, la impunidad nunca es buena. Siempre es bueno que frente a un delito haya una sanción. Sanción que tiene que ser graduada. Obviamente la idea no es que vos mandes a una persona a la cárcel para que esté en condiciones inhumanas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, lo mejor es tener un sistema graduado. Ahora, quizás no todos tendrían que estar presos, pero para que no todos estén presos vos tenés que tener un sistema de medidas alternativas que funcione. La idea no es, bueno, tenemos un problema locativo, entonces vamos a agarrar estas personas y las soltamos y no miramos a quién soltamos. Vos tenés que hacer una evaluación. Lo mismo que cuando vos vas a adjudicar una medida alternativa. Tenés que ver, bueno, yo le voy a dar una medida alternativa a esta persona. Perfecto, le voy a poner una tobillera. ¿Dónde vive? ¿Vive en un lugar que tiene energía eléctrica para enchufar el dispositivo? ¿O lo voy a mandar a un lugar donde no voy a poder darle una tobillera porque está enganchado en la luz, entonces es otro delito? Le voy a dar una prisión domiciliaria nocturna. ¿Está en un barrio que yo pueda mandar de noche gente a controlar que efectivamente esté en la casa? ¿O voy a mandar policías a controlar que esté ahí y va a pasar que terminen robando al policía el arma?
es ese tipo de las cosas que están fracasando en nuestro país. Por ejemplo, nosotros fuimos hace poquito a Estados Unidos. Es muy complejo hacer eso. Es complejo, pero nosotros fuimos hace poquito a Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, antes de darle una medida alternativa a alguien, lo estudian 2 meses a ver si están dadas las condiciones para que pueda sostener la medida. Eso es interesante, porque acá se decide en el Poder Judicial una medida alternativa y que se maneje la OSLA. OSLA que tenía poquitos funcionarios, que recién ahora se convirtió en una subdirección, se le da más personal, pero se le da más personal, quizás no la cantidad de personal que necesitara, pero ahí volvemos a enganchar con el presupuesto. Entonces, es un equilibrio muy complejo. ¿Y qué hacer entonces? Porque, a ver, como tú decís, venimos de atrás, somos un país pobre. Sí. Los recursos son los que tenemos. La situación es la que está planteada. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, estaría bueno que se armara una mesa institucional entre el Poder Judicial y la OSLA o cárceles para que, bueno, estamos considerando a fulanito darle una medida alternativa y que se estudie el entorno. Porque no es, lo mando a medidas alternativas y que se manejen los otros. Trabajemos juntos. ¿Se la podemos dar? ¿Están dadas las condiciones? ¿Se va a poder sostener? Tú no puedes darle a un violador que vaya a pintar una escuela, pero tampoco puedes poner a alguien que robó una gallina porque tenía hambre, ponerlo en una celda al lado de un violador. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas tenés que tener espacios como para analizarlo. Entonces, la idea no es decir, si vos cortás por delito, decís, a todos los que hicieron hurto, medidas alternativas. No, pará. Sí, hay hurtos y hurtos. Hay hurtos y hurtos. Hay personas que cometen hurtos y hay otras personas que cometen hurtos. Tenés que adelantar la fase de evaluación de la persona antes de que esté condenada. Claro. Eso sería una medida que es relativamente simple de instrumentar. Otra medida que sería simple de instrumentar, pero ya genera otro tipo de problemas. Uruguay tiene un problema de consumo problemático. Vamos a hablar de consumo problemático para no hablar del otro tipo de consumo. Bueno, en consumo problemático, en las personas que están en la calle entre nosotros, cuando están, tú sabes que le dan 30 días al año. Sí. Y esos 30 días se administran con mucho criterio según yo tenga la crisis en los primeros meses del mes que en los últimos. ¿Se le dan Bien. 30 días al año para qué? Para que tengas una internación para Bien. compensarte. Entonces, claro, como tenés 30 días, se administra con un criterio económico. Si estás en enero, te ponemos poquitos días para que te quede un remanente de crédito. Si tú vas a internarte por tu cuenta, estamos hablando de sumas que te pueden rondar entre los 2.500 y $3.000 mensuales. Disparate, Está. Para cualquier familia uruguaya Es imposible. es muy difícil, son muy pocos los que lo pueden mantener. Ahora, si tú llevas ese mismo problema a la cárcel, ¿cómo lo costeas? Tenés la situación ideal de que la persona ya está internada, por llamarlo de alguna forma, pero tenés que trabajar. Todo eso implica un sistema de tratamiento psicoterapéutico especial, una medicación especial. ¿Están dados los recursos? Entonces, vos tenés un problema adicional que se van generando deudas de consumo dentro de la cárcel. Deudas de consumo que son muy difíciles de pagar. Porque llega un momento que la familia no solventa. Entonces y así se genera toda la corrupción vinculada... No, y se genera algo más dramático, que son las extorsiones a la familia, Bueno, claro, por eso. las A eso me solicitudes refiero. de traslados de cárcel. Ahora, vos te cambian de cárcel, pero la deuda se va contigo, porque son grupos que se conectan. Entonces, ahí tenés otro problema. Ahora, ¿ese problema es exclusivo del Ministerio del Interior? Yo entiendo que no. Esto involucra a salud pública, pero nos involucra a todos, porque ya ves que el problema del consumo también lo tienen las personas que no están presas. Lo que pasa es que tendría que haber también un cambio de mentalidad, ¿no? Es un círculo vicioso el no tener recursos, pero tomar la cárcel como un depósito de personas que quizá molesten a la sociedad y a la vez todo lo que pueda suceder entre reclusos de vulneración de derechos humanos. O sea, ¿por dónde empezar? Porque a nosotros nos parece como un círculo vicioso. Lo primero que vos tenés que hacer es atajar el problema antes de que suceda. Entonces, yo entiendo que acá tiene que haber una modificación de cómo se trabaja el consumo problemático. Consumo problemático antes de que delincas. Claro. Ahí tenés un foco de problemas, porque mucha gente cae en la delincuencia justamente para solventar su consumo. Entonces, ahí tendrías que trabajar ya desde que empieza, antes de que delinque. Ahí tenés un foco para trabajar y no es del Ministerio del Interior exclusiva. Después, una vez que las personas ingresan, lograr una colaboración más activa con ACE, porque la gran mayoría no tiene mutualista, para que de alguna forma se pueda controlar este consumo problemático. Entonces, lo que hay que, para mí, afianzar son las intercomunicaciones entre los distintos sistemas. Porque si seguimos pensando, esto es solamente el Ministerio del Interior, la cantidad de presos va a seguir subiendo,
la cantidad de problemas van a seguir habiendo, va a tener que seguir invirtiendo en construcción de cárceles. Hay módulos que están siendo construidos, está, por ejemplo, tratando de hacer con mismo internos, rehabilitar el módulo 1 que había quedado destruido en el 2013. Hay proyectos para hacer en Libertad 3 módulos que darían lugar a 1.200 presos más, pero si no siempre vas de atrás. Y sí, porque sigue aumentando la cantidad. Porque, claro, vos arreglás esto, pero el tiempo que construís es el tiempo que te va ingresando gente nueva. Los procesos abreviados, cuando el nuevo Código del Proceso Penal, con esta posibilidad de ajustar la pena en función de la actitud de lo que asuma, digamos, el delincuente, pretendía de alguna manera sacarle presión al ingreso de presos, la modificación del código lo que fue una deuda que Uruguay tenía con referencia al mundo, que seguía manteniendo un sistema inquisitivo, que no estaban dadas las garantías, que hacían que después hubieran muchos presos sin condena, claro. Con lo cual muchas veces el tiempo que tenían presos excedía por lejos la condena que iba a tener. Lo que ahora tenés son presos sin juicio. Es otra discusión. No, pero a lo que voy es que también muchos presos, al admitir el delito, un delito que podía capaz que tenerlo 3, 4, 5, 10 años preso, capaz que termina reduciéndose ese encarcelamiento a 2 o a 1 año. Ojo, la reducción siempre va a ser, en el delito tiene un margen, siempre va a ser a la punta mínima, nunca por debajo, porque si no, no sería viable el acuerdo. De todas maneras, creo que el problema no viene por los procesos abreviados. Bien. El problema viene por, a mi criterio, la incorrecta aplicación de las medidas alternativas, porque falta esa instancia de diálogo con el Poder Judicial, donde tendrían que ver a quién le dan una medida alternativa, falta por un tema de personal y después para trabajar el tema de adicciones. Si tú ves en las cárceles, el tema del consumo problemático es algo que genera mucha disrupción porque genera violencia, genera deudas, genera que tengan que estar calculando, bueno, van a salir estos al patio, estos los encerramos porque si no se van a pelear. Claro. Ese tipo de situación que excede por lejos lo que es el trabajo carcelario. Y la cantidad de muertos. La cantidad de muertos, ajustes. Enfrentamientos, ajustes de Exacto, cuenta dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Y lo otro también el manejo desde la cárcel de situaciones. Lo vemos en el tema del fútbol, por ejemplo. A ver, sí, claro. Sí. Corrupción, la corrupción, ese es otro mito. La corrupción no está solo dada en el entorno carcelario. La corrupción atraviesa toda la fase pública. Lo que pasa es que ahí es donde se nota más. Ahora, hay una cosa que es real. Yo ayer estaba dando una clase en una universidad y me decían, lo que pasa es que lo que vos podés ganar vendiendo droga no compite con ningún trabajo que te puedan ofrecer. Claro, obvio. Y entonces, si a eso lo sumás con que hay una baja escolarización, o sea, ¿con qué competís? Entonces, vos tenés funcionarios que ganan X cantidad de dinero. Ahora, quizás eso que ganan esos funcionarios es lo que hace la otra persona en 3 días. Claro. Sí. Entonces, la tentación siempre va a estar. Marta, ¿y qué pasa con el liberado, ¿no? El preso que ya está rehabilitado? Porque hace unos días conocimos esta noticia de que por mes 500 expresos solicitan trabajo a la bolsa del MIDES, que está trabajando junto con la Dirección Nacional del Liberado. ¿Existen esas oportunidades? ¿Que se está trabajando bien? A ver, se está haciendo una línea de trabajo porque se entiende que la persona... El desempleo es un problema en Uruguay, ya lo vimos, y con la pandemia más, ¿no? Hay gente que está todavía en esos seguros de desempleo extendido. Cuando tú salís de la cárcel, tenés una dificultad adicional. Estuviste un periodo preso, cuando te piden el currículum, hay unos años que te va a costar acreditar según el tiempo que hayas estado. No es fácil acceder al trabajo. Entonces, bueno, lo que se hace es tratar de darle un oficio, una ayuda para que se inserte en tareas. Tarea que no resulta fácil. Vuelvo a traer el ejemplo de cuando estuvimos de viaje. Allá lo que hay son una serie de ONGs que ayudan a los liberados a desde preparar un currículum, acceder a ropa, porque muchas veces no tienen, a ropa para que puedan presentar su trabajo. La familia no los recibe. La familia no los recibe y ayudarlos a buscar una solución habitacional, porque mucha gente vuelve a delinquir porque no tienen donde dormir. Pero gran parte de las personas en situación de calle son personas que estuvieron presas. Entonces, tradicionalmente, ¿qué hacían? Bueno, iban a trabajar al mercado cargando cajas, pero tampoco es un trabajo que les permita decir, bueno, puedo alquilar una pensión o puedo comprometerme a pagar tal cosa. Es todo un gran problema. Pero, insisto, tenés que verlo en el global. En un país donde tenemos índices de desempleo, bueno, estas personas, ¿cómo las podemos insertar? Entonces, vendrá de la mano de reducción de aportes patronales,
para que puedan de alguna forma encontrar su camino. Tú hablabas de la problemática de los jóvenes, sobre todo en lo que tiene que ver con las adicciones. Sí. Y ese dato tremendo que muchos terminan primaria, sexto año y ya hacen abandono educativo y bueno, se meten en el mundo de la droga. ¿Pensás que esta reforma educativa de alguna manera puede ayudar a limitar esa situación en lo que es, por ejemplo, la extensión ahora a un 9º año como una forma obligatoria para generar al menos una mejor contención, que yo creo que va por ahí? Mira, yo no tengo estudios en educación para responderte eso, pero te lo voy a responder desde el lugar de ciudadano. Bien. Si se llame séptimo, octavo y noveno, primero y segundo y tercero liceo, creo que no va por el nombre. Creo que va a ir por dos cosas. Que vos puedas comprometer a los padres a que los chicos terminen... Mantenerlos en el sistema por lo menos 3 años más. Por lo menos 3 años más. Bien. Porque recordemos que sigue vigente el decreto que la educación hasta lo que es hoy tercero liceo es obligatorio. Eso no lo ejecuta nadie. Segundo, que los motives, que no los motives, creo que el nuevo plan viene por motivarlos a que se enganchen en el sistema. Está bueno que los motives. Ahora, ojo, entiendo que la formación de hábitos también implica tolerar cosas que no te gustan mucho. Entonces, me parece que implica más un compromiso de padres que tratar de transformar a los docentes no sé, en animadores para... No sé si me explico. O sea, yo creo que lo que se ha perdido es un poco la costumbre de... Señores padres, a ver, venga un poquito. ¿Dónde está su hijo? Porque acá me surge que usted tiene un hijo de 12 años. ¿Dónde está este chico? Porque si no queda como las responsabilidades diluidas y todo es papá Estado. Y papá Estado no es una buena solución. Lo que pasa es que el enganche termina siendo el pago de un beneficio social. Claro, pero eso es lo que pasa... Se lo doy o se lo quito, nada más. No hay una articulación en ese sentido. No, en realidad... debería está previsto. Lo que pasa es que nadie lo ejecuta. Se aplica, claro. exacto. Hay un incumplimiento. Pero tú no puedes hacer un reglamento cuando no lo podés controlar. El tema es que está creado, Claro, pero nadie eso, lo ejecuta. Eso es lo terrible. En realidad, primaria, frente a la desaparición de un niño, tendría que ser la denuncia. Y llamar a esos papás dónde están. Lo que pasa es que hubo durante años una teoría de no criminalizar la pobreza, lo cual es un error, porque en realidad el chico en la escuela está protegido de no estar en la calle. Y más en la escuela de tiempo completo, ¿no? Claro, y no estar en la calle, en la esquina, pidiendo o siendo víctima de grupos de chicos más grandes que lo utilizan para distintos fines. Exacto. Uno de los éxitos del GACH durante la pandemia fue que, bueno, los expertos se reunían, enviaban algunas propuestas, análisis, diagnósticos al Ejecutivo y el Ejecutivo resolvía en función de esos insumos. Y creo que eso fue el éxito y el hecho de llamarles GACH en cárceles o en seguridad tiene que ver con eso. Ustedes son los expertos, son los que saben. Pregunto, la contraparte, vuestras propuestas, ideas, análisis, ¿son atendidos, puestos en práctica por el Ejecutivo? Bueno, a ver, nosotros uno de los planes que presentamos fue el tema de potenciar las medidas alternativas porque entendíamos que ahí había un núcleo conflictivo. De hecho, se creó la subdirección de medidas alternativas, se le está dotando de personal. Obviamente, las proporciones de personal sugeridas con las posibilidades reales de contratación hay una diferencia, pero hay que ser realistas. Una cosa es sentarse en una habitación y hacer un cálculo de cantidad de funcionarios que supervisan con cantidad de personas en medidas alternativas y otra cosa es, bueno, tengo los fondos para todo ese personal. Fíjate lo que te decía, está el hospitalito, precioso en la Triple P, cerrado, porque no estaban los fondos para contratar el personal. Entonces, sí, las reciben, lo que pasa es que después tienen que ver cómo las implementan. Sí, desde todo punto de vista. vista. Y ahí empieza el tema económico. Muy bien. Sí, tenemos una relación muy fluida con el ministro, nos reunimos en bases regulares, les damos los informes y bueno, se busca después. No sería todo lo rápido que todos quisiéramos, pero no es tan fácil tampoco. Todo es plata, ¿no? Todo es plata. Sí, pero capaz que tampoco solo plata, por lo mismo que ella está diciendo. Claro, sí. Si se llevan adelante cosas que están previstas... Eso sí. A veces es un tema de compromisos y de entender que, ese es tu problema y empieza yo llego hasta acá, bueno, esto está en tu chakra. No, señores, a ver, tenemos que recordar dos cosas. Acá no existe ni pena de muerte ni prisión perpetua. Entonces, toda la persona que tú mandas presa va a volver a vivir entre nosotros. Tratemos que cuando vuelva esté mejor que lo que entró. Haya estado 1 año o 30. 1 año o 30, exactamente. Gracias, Marta, qué gusto verte. Un placer verte.